Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 12. Hola, les habla el doctor Mario Comeña, médico internista, infectólogo del Hospital Vargas de Caracas. Hoy les vamos a hablar de infección por VIH-Sida. Vamos a hacer una pequeña actualización. Poder hablar del tema en tan pocos minutos no va a ser fácil, pero bueno, vamos a intentar. La agenda que vamos a utilizar es, primero vamos a hablar de la etiología, fisiopatología, cuál es la situación del VIH en Venezuela, cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. En cuanto a la etiología, como todos ustedes saben, el virus de inmunodeficiencia humana es un retrovirus, un ARN virus, del género de la familia de los lentivirus, y existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Muchas veces nos preguntan por qué es importante el saber cuál es el tipo de virus. Normalmente es básicamente un tema de epidemiología. El virus tipo 2 normalmente está en África y el tipo 1 en América y en la parte de Europa. La diferencia es básicamente por su distribución. Desde el punto de vista clínico y de tratamiento se comporta exactamente igual. O sea que independientemente cuál sea el tipo de virus, la conducta va a ser exactamente la misma. En cuanto a la fisiopatología, les vamos a mostrar un video de cómo es el comportamiento del virus desde que entra en el organismo del ser humano hasta que genera todos los daños que va a generar. Esos son unos virus, un video de unos cuantos minutos. Cuando un virus ingresa dentro de un organismo, normalmente es atacado por un sistema inmunológico furioso. Los glóbulos blancos inmediatamente responden contra las células infectadas, acabando con la vida del enemigo. Por lo general, esto es suficiente, pero hay un virus que lleva al sistema inmunológico al límite: el VIH. El VIH infecta a una de las células fundamentales del sistema inmunitario. Primero, el virus se adhiere y entra. Una vez adentro, se mueve hacia el núcleo de la célula con sus enzimas y material genético. Una de estas enzimas, la transcriptasa inversa, transforma el ARN del virus en una extensión de ADN, insertándose en el genoma de la célula, multiplicando proteínas y material genético del VIH para hacer nuevas copias. Estas nuevas copias salen a infectar otras células sanas, pero el sistema inmune aún no se rinde. Dentro de las células infectadas, proteínas antivirales trabajan para detener la reproducción del virus e impedir que escape de la célula. En su exterior, glóbulos blancos llamados células B producen anticuerpos neutralizantes que impiden que partículas del VIH entren en los glóbulos T sanos. Por su parte, las natural killer buscan y destruyen células infectadas directamente. Estas liberan una proteína llamada perforina que perfora las células infectadas, desencadenando la autodestrucción. Durante un tiempo, las defensas se mantienen y los niveles del virus disminuyen hasta que el VIH comienza el contraataque. El VIH desactiva las proteínas antivirales de la célula, permitiendo que nuevas partículas del virus salgan. Al mismo tiempo, muta dentro de las células para evadir la detección. Finalmente, el sistema inmune se desgasta. Las células T-killer, que estuvieron activadas por tanto tiempo, se agotan. El organismo pierde la capacidad de hacer nuevas células T auxiliares para reemplazar a las muertas. Finalmente, el cuerpo se vuelve inmunodeficiente y esta condición se conoce como SIDA. Sin tratamiento, la exposición a microbios inofensivos puede ser mortal. Todavía no tenemos forma de eliminar completamente el VIH del cuerpo, pero el tratamiento con medicamentos antirretrovirales puede equilibrar el proceso, permitiéndole al sistema inmunitario recuperarse de la batalla y vivir para seguir luchando otro día más.
ya viendo cómo es cómo es el comportamiento del virus, que es importante que lo mantengan en su memoria, sobre todo las fases y las enzimas que va a utilizar para poder hacer los daños, que eso lo van a entender un poquitico cuando vayamos a hablar sobre el tratamiento. Por lo tanto, les pido por favor que mantengan eso en su memoria. En cuanto a la situación actual, igualmente vamos a trabajar sobre un video que es la situación actual de lo que está sucediendo en Venezuela, y esto se hizo con el proyecto 1113, que es, digamos, el organismo que nos está soportando estas clases. En Venezuela, según datos reportados por ONU-SIDA, se estimó que para el año 2019 existían 110.000 personas que vivían con VIH. Se registraron 5.200 nuevas infecciones en ese año. La prevalencia en trabajadoras sexuales fue de 3.7%. En hombres que tienen sexo con hombres, 22.3%. En población trans fue del 35%. En poblaciones indígenas, 3%. En privados de libertad, 1%. Y en población general, 0.6%, por lo que hablamos de una epidemia concentrada. No existen reportes oficiales de mortalidad por enfermedades relacionadas al VIH-Sida para esa fecha. De las 110.000 personas que viven con VIH, se estimó que solo 70.000 conocían su estado serológico y 45.000 estaban recibiendo terapia antirretroviral. Gracias al esfuerzo de OPS, ONU-SIDA y la sociedad civil organizada, se logró la donación de fondos para la adquisición de nuevas terapias antirretrovirales, permitiendo salvar vidas en Venezuela. Sin embargo, aún no existen datos de cuántas personas en tratamiento tienen una adecuada supresión viral por la falta de reactivos. Estos datos demuestran que Venezuela no pudo alcanzar las metas de 90-90-90 promovidas por ONU-SIDA para el año 2020. Proyecto 1113. Eso es un poco para que vean cuál es la situación que estamos viviendo y que hemos vivido en Venezuela. Les voy a traer unos datos, que son todos datos oficiales, son datos emanados por el Programa Nacional de IGS-SIDA, por el Ministerio Popular, del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Fíjense cómo ha sido el comportamiento de la epidemia a comienzo de los años 80, sobre todo entre el 85 y el 87. Había una relación hombre-mujer de 19 hombres por cada mujer. Y si nos vamos a los últimos datos oficiales para el año 2016, vemos que esa relación ha cambiado drásticamente y de 19 hombres por cada mujer pasamos a 2 hombres por cada mujer. Esto se llama actualmente que es una feminización de la epidemia. Y eso es importante que lo sepan porque normalmente las personas tienen, digamos, en su mente que esto es un problema solamente de hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, en Venezuela cada día vemos más mujeres en nuestras consultas y un mayor número de personas afectadas. Un poco para que vean cómo ha sido la evolución de los pacientes que acudieron históricamente a recibir tratamiento, vemos que más o menos se mantiene una proporción muy similar de año a año. Por lo menos fíjense que del año 2008 al 2009 tuvieron 5.000 nuevos casos y ven que se repiten hasta el año 2010, 2011 y 2012. En el 2012 empezaron a bajar de una forma muy drástica y no muy bien explicada. Y está claro que de tener 5.000 casos por año, bajamos a tener en el 2014 39 casos reportados y 530 casos reportados. Fíjense que esto es poco creíble y bueno, se investigó un poco más y ahí se generaron una serie de alarmas y se dieron cuenta que hubo problemas con la data, no hubo un registro, las datas se perdieron y cuando se retomó esto en el año 2015 se dieron que sí, que en efecto eran más o menos 20.000 personas. Esto se lo traigo a colación porque es muy importante que para poder ejecutar o planificar programas de salud pública en cualquier patología, no solamente en VIH, tenemos que tener números reales. Si nosotros nos basamos solamente en lo que pudiera ser en el 2013, 14 y 15, cualquiera diría que en Venezuela esto no es un problema, cosa que no es así, como veremos más adelante. De hecho, ustedes vieron el video que nosotros tenemos problemas serios. Fíjense que lo que predomina en cuanto a prevalencia son hombres que tienen sexo con hombres,
en general en lo que son las estadísticas, pero por otro lado vemos que la población que tiene mayor vulnerabilidad son las mujeres trans, que ven que es un 35%. Y cuando comparan esos valores con el resto de América Latina, probablemente somos el país que tenemos el mayor número de personas afectadas. Después le siguen, evidentemente, las mujeres trabajadoras sexuales y también la población indígena, que le mostraré unos datos más adelante. Fíjense lo que es esto, es un documento que salió en el año 2016 y ahí se reconoce que hubo un aumento del 24%. Fíjense que hay una distorsión entre este dato oficial y el otro dato oficial. 2016 ya dicen que hay un aumento del 24% en el número de casos y se dice que en Venezuela deben vivir aproximadamente 120.000 personas con el virus. Estos son otros datos en cuanto a las tasas de mortalidad. Hay muy pocos datos, los datos son muy bizarros, de alguna manera no tienen mucha coherencia, pero lo poquito que está, digamos, reportado, vean que la tasa por 100.000 habitantes estaba en 8.03 en el 2015, 2016 6.8 y 8.6 en el 2017. Esto es un poco para que vean que la mortalidad en Venezuela, aun cuando tuvimos acceso a terapias antirretrovirales, pues de alguna manera ha venido en ascenso. Aquí este periodo que fue muy álgido es porque hubo una falta o una falla en lo que fue el suministro de medicamentos, que llegamos a tener entre los años 2017 y 2018 prácticamente un abastecimiento de casi el 100%. Y eso sin ninguna duda tuvo un aumento en la repercusión en cuanto a morbilidad y mortalidad. Y claro, cuando vemos estos números también vemos que en ese periodo, por la falta de los medicamentos, muchas de las personas emigraron. Y si vamos a los datos de migración de venezolanos para junio de 2019, vemos que 1.3 millones de personas emigraron a Colombia, 768.000 a Perú, 288.000 a Chile, 263.000 a Ecuador, 168.000 a Brasil y 130.000 a Argentina. Ese descenso pues va correlacionado un poco con la distancia y la dificultad para llegar a estos países, con un total de cercanos a 3 millones de personas que emigraron. Los reportes acerca de las personas que personas que viven con VIH, que tuvieron que emigrar, están en el orden de los 8.000 a 10.000. Y eso verán que por eso es que los números cayeron. Los números caen del 2017 para acá. Uno, porque evidentemente muchas de las personas debieron haber fallecido. Otros, porque las personas han tenido que, digamos, emigrar en búsqueda de medicamentos hacia otros países del mundo. Esto es un poco lo que tenemos mucha preocupación, sobre todo los que trabajamos con 1113, y es que una de las poblaciones vulnerables que está más afectada en nuestro país es la población indígena. Existen datos que se han venido estudiando desde el año 2011, que la prevalencia de infección por VIH en la población guarao, que es una de las poblaciones indígenas más numerosas en Venezuela, estaba en el orden del 10%, con el agravante de que teníamos, digamos, zonas, por lo menos Isidú, como verán ustedes aquí, que la prevalencia era del 21%. Situación que es muy grave. Aquí hay varias características que pueden de alguna manera estar afectando, y es el hecho de que, bueno, son zonas fluviales donde hay muchos caños, el poder tener acceso es muy complicado, y actualmente con el tema de, sobre todo el combustible y algún tipo de problemas políticos o geopolíticos, ha hecho que sea muy difícil que estas personas puedan recibir tratamiento, y mucho más allá de esto también pudiera implementarse, digamos, algún tipo de proyectos de prevención. Cuando se generó todo este caos en el 2016 y 2017, Venezuela, un poco buscando la forma de tener acceso a medicina, pues se intentó buscar ayuda externa y se logró a través del Fondo Global. Venezuela para ese momento no aplicaba por el hecho de que Venezuela es un país que tiene ingresos medios o altos desde el punto de vista de lo que es el Producto Interno Bruto, y por lo tanto no es un país elegible para este tipo de ayuda. Sin embargo, la sociedad civil de alguna manera se movilizó y sí logró demostrar que Venezuela, aun cuando fuera un país de ingresos medianos, desde el punto de vista de salud se estaba comportando como un país pobre, sobre todo en tres patologías que son, porque seguimos teniendo el problema: VIH, tuberculosis y malaria. Y se consiguió una ayuda de $5 millones, con lo cual se pudo de alguna manera comprar medicamentos antirretrovirales, como veremos o como vieron en el video anterior,
Hablamos de que lo que se logró fue TLD, que es una combinación de 3 drogas, y con eso, bueno, sin duda se lograron salvar muchas vidas. Actualmente nos estamos rigiendo por digamos, unas guías que son emanadas por el Programa Nacional de SIDA, ONU-SIDA, OPS y OMS, y de alguna manera se está intentando englobar a la mayor cantidad de personas a un solo esquema de tratamiento que sea efectivo, fácil de tomar, ya es una sola tableta, es una coformulación, y eso permite que las personas se adhieran con mucha facilidad al tratamiento. Una de las preocupaciones que se tuvo cuando se quiso de alguna manera llevar a toda esta, digamos, a ese 80%, tal vez un poco más, de la población a ese medicamento, era ver cómo era el comportamiento de la resistencia. Este es un estudio que se hizo en el 2019, en donde también participamos nosotros, y se vio que más o menos el porcentaje de resistencias primarias era bastante alto y estábamos hablando cercanos a un 11%. Y vemos que los más afectados, evidentemente, son los inhibidores de análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa. Después se hizo un estudio, una vez que se comenzó a migrar a toda esta gente o a toda esta cantidad de personas que viven con VIH a esquemas basados en dolutegravir, que ya les voy a explicar un poquitico más de qué se trata. Vemos que el 97, que el 93% sí logró de alguna manera tener una muy buena respuesta con cargas virales suprimidas. Por lo tanto, eso nos dio un poco de tranquilidad al ver que este nuevo esquema de tratamiento funciona en nuestro país. Otro de los grandes problemas que hemos tenido es con la parte de diagnóstico. El acceso a cargas virales estaba muy limitado. Se logró a través también del Fondo Global tener 25.000 pruebas de carga viral que se han con un poco de irregularidad implementado. Pero bueno, ya actualmente en este momento estamos dando esta charla. Actualmente no se están haciendo cargas virales, cosa que nos preocupa a todos. Esto es un estudio que se hizo también con población indígena, la misma población guarao, solamente con 3, digamos, comunidades. Por lo tanto, el número, pues comparado con el estudio anterior que se realizó con la gente de biomedicina, pues es bastante más bajo. De tener ese 10% de prevalencia, bajamos a casi un 3%, un 2.87%. Varias explicaciones para ver por qué bajó. Pues probablemente esta población también migró, sobre todo han migrado hacia las minas en busca de mejores condiciones de vida. Otras poblaciones desaparecieron, muy probablemente por aumento de la mortalidad. Y otra es que el trabajo pues abarcó menos comunidades. En el estudio anterior que les presenté eran 8 comunidades, en esta pudimos trabajar solamente con 3 comunidades. Esto es un poco lo que es el monitoreo global. Es repetir un poco lo que ya les habíamos hablado de lo que está sucediendo en Venezuela. El 35% de las mujeres trans tienen infección por VIH. En este estudio específicamente, estos se realizaron entre 7 y 8 ciudades del país. 22% en hombres que tienen sexo con hombres. Ustedes dirán, pero 22% es poco, ¿no? De cada 10 hombres que tienen sexo con hombres, 2 de ellos, un poco más de 2, pueden estar infectados con el virus. Por lo tanto, es una prevalencia importante y hay que tomarlo en cuenta, sobre todo para aquellas medidas que tengamos que aplicar para prevención. En los indígenas guaraos, la mayor proporción fue de 9.20%, siguen las mujeres trabajadoras sexuales en 3.74% y en población general 0.53%. Fíjense un poco lo que les habíamos hablado, cómo ha venido la curva ascendiendo hasta llegar a pacientes diagnosticados 89.000, y para los años del 2010 al 2020 estamos hablando de 77.000. Este descenso de la curva, estoy convencido de que no es así. Aquí simplemente es porque hemos tenido fallas desde el punto de vista diagnóstico. Actualmente, con la aplicación de pruebas rápidas que han facilitado mucho poder hacer los diagnósticos, esto va nuevamente en ascenso. Aquí un poco es las personas que están recibiendo terapia antirretroviral actualmente para el año 2020. Se hablan de 56.038 personas. Un poco aquí lo que quiero es que entiendan que originalmente para los años 2016-2017 se hablaba que estaban hasta 77.000 personas recibiendo tratamiento. Después hubo ese descenso, esa brecha, que un poco la explicamos por el hecho de que algunas personas, pues evidentemente tuvieron que emigrar, otras no volvieron más a las consultas porque sabían que no habían terapias o tratamientos disponibles, y otras porque simplemente enfermaron.
Ok, esto es un poco para hacer énfasis. Las metas para el 2020 era cumplir una meta del 90-90-90. Esa meta era tener 90% de diagnóstico, 90% de las personas que viven con VIH en tratamiento y 90% de supresión viral. Fíjense que solamente en Venezuela llegamos a 73 personas que saben, 77 personas en teoría que están recibiendo terapia antirretroviral, y por las fallas de, digamos, de acceso a tener cargas virales disponibles, solamente un 14%. O sea que de verdad que estamos muy lejos de haber logrado esas metas. Ok, un poco de resumen de lo que logramos obtener a través del Plan Maestro, cómo se llama toda esta iniciativa que surge a partir del año 2017. Vemos que hay casi 56.000 personas en tratamiento. El 85% de las personas reciben el de TLD o DLT, que es la mezcla de tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Tenemos un gran problema que son con las fallas de las terapias alternativas de las otras personas que pudieran tener resistencia y necesitan unos esquemas un poco más sofisticados. Los reactivos para hacer cargas virales todavía tenemos serios problemas, y las pruebas diagnósticos tenemos, y sobre todo para seguimiento, tenemos serios problemas. Tenemos una situación importante, y es el hecho de que estamos haciendo muchos diagnósticos tardíos, y el diagnóstico para las enfermedades oportunistas y el tratamiento para estas mismas enfermedades, pues de alguna manera ha hecho que la mortalidad aumente. En Venezuela tenemos un gran problema en las personas que viven con VIH, que enferman o que tienen SIDA, y es con tuberculosis. Cada día tenemos más pacientes con tuberculosis, y prácticamente el 30% de esta población fallece por esta comorbilidad o por esta co-infección. ¿Cómo hacer diagnóstico? Tenemos ahorita una gran cosa que son las pruebas rápidas para VIH. Estas son pruebas que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad. Tienen grandes ventajas, y es el hecho de que tienen un resultado inmediato. Evidentemente hay que confirmarlas una vez que las tengamos, la podemos confirmar con una prueba rápida de otra marca, y después podemos hacer o un ELISA de tercera generación o un ELISA de cuarta generación, y actualmente también disponemos de pruebas rápidas de cuarta generación. Ya con eso podemos tener un diagnóstico certero. De acuerdo al flujograma de este diagnóstico, pasamos a hacer cargas virales de una vez con las limitaciones que nosotros tenemos. Por eso es que muchas de las veces, si tenemos la epidemiología y tenemos el diagnóstico por pruebas rápidas, podemos pasar ya de una vez a vincular a ese paciente y comenzar el tratamiento. Quiero hacer y resaltar que el Western blot actualmente no se está haciendo, o no hay necesidad de hacerlo para confirmar el diagnóstico. Por lo tanto, no se afanen, aparte que no tenemos acceso a una prueba costosa y prácticamente son muy pocos los laboratorios que lo pueden procesar. Eso no puede ser una piedra de tranca para que el paciente pueda tener acceso a su tratamiento. Evidentemente, las cargas virales hay que hacerlas al inicio y hay que hacerlas para hacer el seguimiento. Es la prueba más importante para hacer el seguimiento, y el objetivo fundamental es que estas personas estén indetectables. Normalmente tenemos que hacer una carga, como les dije, una vez hecho el diagnóstico. Después tenemos que hacer una prueba entre los 3 y los 6 meses debido a las limitaciones que tenemos, y posteriormente hay que hacer por lo menos 2 pruebas al año. En cuanto a lo que es su población de linfocitos, también tenemos problemas para tener el acceso. Evidentemente es menos costosa que una carga viral si se hace a través de la vía privada, y la subpoblación de linfocitos es importante al inicio, igualmente en los mismos tiempos, a los 3 meses, a los 6 o cada 6 meses después. Es importante que tengan en cuenta que ya no es necesario para seguimiento hacerlo en aquellas personas que vienen adheridos al tratamiento, que tienen cargas virales indetectables y que su conteo o número de CD4 esté por mayor de 350. En esos pacientes que están que tienen esas características, no es necesario estar repitiendo la subpoblación constantemente. Una vez que lo podrían pedir solo si tienen sospecha de que ese paciente está inmunosuprimido, o que tiene una falla, o que eventualmente pudiera, o sea, quedaría ya a consideración del médico. Pero desde el punto de vista del protocolo no tiene ninguna necesidad. Una vez que ese paciente recibe tratamiento, pues tiene
tenemos formas o combinaciones. Recuerden que aquí hablamos de cócteles. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tratamos con 3 medicamentos o más? Y la razón es porque como es muy fácil que este virus genere mecanismos de resistencia, pues de alguna manera tenemos que bloquearlo en diferentes fases de su evolución. Y por eso es que tenemos esta combinación de drogas. Tenemos los análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, que comenzaron siendo desde la ZT, después con la lanidina o el TRTC, tenofovir, el Videx y el D4T. Y bueno, estos son medicamentos muy usados, tienen cierto grado de toxicidad, sobre todo desde el punto de vista de toxicidad mitocondrial. Después tenemos los análogos no nucleósidos de la transcriptasa reversa, también muy utilizados, se utilizan como vaso fuerte. Nosotros utilizamos mucho el efavirenz. Actualmente hay nuevas formas de menos, digamos, tóxicas y más fáciles de tomar, como es la rilpivirina en este momento, que tiene una gran ventaja, que se puede dar incluso por vía parenteral y adicionalmente tiene unas vidas medias muy, muy largas. Y adicionalmente tenemos la doravirina, que es otro de los medicamentos. Ya les voy a comentar algo sobre eso. Evidentemente, hablar de tratamiento es solo una clase. Aquí estamos haciendo como una especie de resumen, un compendio para que puedan tener una visión general de lo que es lo que se está haciendo. Luego tenemos los inhibidores de la integrasa. Los inhibidores de la integrasa son, digamos, los que están ahorita en boga. Es el brazo fuerte de primera elección prácticamente en todo el mundo. Empezamos a trabajar con raltegravir, después pasamos a otras formas como son el elvitegravir, dolutegravir, que es el medicamento que se está utilizando actualmente en Venezuela, en combinación con otros 2 análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa, y después ahorita salió también el bictegravir. Un poco más, un poco menos, son todos iguales. Una gran ventaja que también estamos teniendo actualmente y que viene a futuro es la utilización de un medicamento que es prácticamente igual al dolutegravir, con la diferencia de que se puede utilizar por vía parenteral y tiene con vidas medias muy, muy, muy largas. Entonces, ya se está hablando de terapias antirretrovirales con inyectables. Y estos inyectables es utilizando el cabotegravir y asociado con la rilpivirina, que es un análogo no nucleósido de la transcriptasa reversa con vida media muy larga, y se puede utilizar o se está utilizando con mucho éxito para algunos de los pacientes que, digamos, con algunas características que los hacen que puedan aplicar para este tipo de estrategia de tratamiento. Por supuesto, los inhibidores de la proteasa. Los inhibidores de la proteasa son desde hace muchísimo tiempo muy utilizados. Son medicamentos muy potentes. Tienen evidentemente problemas serios, sobre todo desde el punto de vista metabólico, para, digamos, generar toxicidad. En la actualidad, el que más se usa y el que está disponible en Venezuela es el darunavir, que se tiene que potenciar con el ritonavir. Es un medicamento que tiene una barrera genética bastante alta y su nivel de seguridad es también bastante alto. Otro de los tipos de medicamentos que se utilizan es el inhibidor de la fusión. Se utilizó bastante por un cierto tiempo. Una de las características que tiene es que son también inyectables, se utilizan por vía subcutánea. Fue un poco engorroso, cada día están más en desuso. Sin embargo, es importante que lo conozcan o que sepan que existen, porque hay mucha investigación acerca de eso. Y los otros son los antagonistas del CCR5. Los más conocidos son el Maraviroc, que no disponemos de él en Venezuela, y el Viquiliviroc, que tampoco lo tenemos. Los SCR5 son unos receptores por donde entra el virus a la célula. El hecho de bloquearlos, este es el único medicamento que no es un antirretroviral como tal, porque todos los otros antirretrovirales lo que hacen es que bloquean algunas de las enzimas y al bloquearlas evitan la replicación. En este caso lo que hace es que bloquea ese receptor o esa cerradura por donde se va a meter el virus dentro de la célula, y esto ha llevado mucha investigación y de verdad que ha sido bastante importante. ¿Cuáles han sido las formas de prevención? Históricamente lo que se utilizó es el famoso ABC, el ABC, que es abstinencia, y abstinencia, cuando hablamos de ella, no solamente es para el inicio de las relaciones sexuales, sino también para el reinicio, o simplemente si la persona tiene dudas acerca de si va a mantener o no una relación sexual con alguien, pues abstenerse, y eso hace que pueda prevenir una infección.
La B, claro, son siglas en inglés, es ser fiel, eso es escrito y ser fiel no solamente implica la fidelidad, lealtad o como lo quieran llamar, porque no es el punto para hablar de esto, sino simplemente tener el menor número de parejas posible. Y por supuesto el uso del condón, el condón masculino y el condón femenino, con todas las características que tiene y los inconvenientes que se han tenido durante el transcurso de la historia de lo que ha sido el VIH. Sin duda es útil no solamente para prevenir el VIH, sino otras ITS e incluso como método anticonceptivo. El tema es que el uso tiene que ser sostenido en el tiempo. El acceso, sorprendentemente, no es tan fácil. El condón masculino se puede tener más acceso y los condones femeninos son un poco más costosos y más difíciles. Pero sigue siendo una estrategia útil y efectiva para poder evitar la transmisión. Y actualmente estamos trabajando lo que nosotros llamamos nuevas estrategias para la prevención y están basados sobre todo en terapias antirretrovirales. Y es hablar un poco de PrEP, un poco de PEP y hazte la prueba. El hablar de PrEP es la profilaxis preexposición. Eso es tomar tratamiento en personas que potencialmente puedan exponerse al virus. Hay dos formas, una forma que es la que es sostenida o tomada diariamente y una forma que es a demanda, que es el 211, que la persona va a tomar terapia antirretroviral, en este caso 2 drogas, con lo que más experiencia se tiene es con la combinación de emtricitabina más tenofovir entre 2 horas y 24 horas antes de tener la relación sexual, 24 horas después y luego 48 horas después, y se puede suspender. La que se toma diariamente, pues bueno, se tiene que comenzar. Después del 7º día se puede decir la persona que ya puede estar completamente segura y lo va a tomar en el tiempo mientras tenga exposición. El PEP, que es la profilaxis post-exposición, es dar tratamiento antirretroviral, pero ya no con 2 drogas, sino con 3 drogas o 3 medicamentos, y se tiene que dar en las próximas 72 horas después de la exposición por un periodo de 1 mes o 28 días o semanas lunares, como las quieran llamar. Esto también evita que la persona se infecte con el virus. Y una de las cosas que desde el punto de vista epidemiológico ha sido sumamente importante es que de alguna manera fomentar a que las personas se hagan la prueba de VIH. Eso lo vamos a lograr trabajar, digamos, sobre el estigma y discriminación, para que la gente no tenga miedo de hacerse la prueba. Y una vez que se hace la prueba, eso está más que sabido, que una vez que están en tratamiento antirretroviral, que sus cargas virales son indetectables, no transmiten el virus. Y ese es el famoso eslogan que ustedes muchas veces van a escuchar, que dice que I es igual a I, indetectable es igual a intransmisible, y esa persona que vive con VIH, que está en tratamiento, no va a transmitir virus. Y desde el punto de vista epidemiológico, eso tiene un impacto sumamente importante. Y evidentemente una de las estrategias más importantes en prevención es la vacuna. Hay muchos trabajos que están ahorita rodando, ya hay vacunas que están en fase 3. Esto es muy largo para hablarlo en una clase con un tiempo bastante corto, pero se ha avanzado mucho y eso también ha sido gracias a la pandemia o a la epidemia de COVID-19, que de alguna manera ha llevado. Esto ha sido de verdad una de utilidad, digamos, tanto para COVID como para VIH. O sea, mucho de lo que se ha estudiado en vacunas para VIH ha funcionado o ha sido útil para generar vacunas para el COVID-19 y mucho de la que se ha hecho para COVID-19 también ha sido útil. Hay varios, el estudio Mosaico que ha avanzado bastante, que está en fase 3, ya aparentemente las pruebas de seguridad han avanzado. Mosaico es en base a vectores y ahorita se está apenas comenzando también trabajando con RNA mensajero con los laboratorios modernos. Por lo tanto, pareciera que en un futuro sí se va a tener éxito, aunque ya llevamos 40 años de epidemia, a tener una vacuna que definitivamente va a ser la mejor forma de prevenir esta infección. Bueno, un poco espero que sea útil y bueno, muchísimas gracias por su atención. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.